este webinar contamos con tres expositores que nos van a acompañar hoy, tres expositores que cuentan con vasta experiencia en el área de peritaje y que nos van a introducir a este mundo, ¿cierto?, de la entrevista videograbada y que de alguna manera también nos van a compartir sus experiencias desde su rol profesional, ¿ya? Les voy a comentar rápidamente de quiénes se trata. Tenemos el orgullo de participar con Julio Sánchez Mesa, abogado, jefe de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Coyhaique, ¿ya? También nos acompaña hoy Mario Retamal, trabajador social, ¿ya?, de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, y también contamos con la presencia de Aldo Ramírez Fernández, psicólogo, ¿ya?, del Centro de Atención de Víctimas y Testigos de Concepción. La verdad es que como facultad estamos muy contentos por la convocatoria que tenemos hoy en este encuentro. Creemos que es un espacio que va a promover el conocimiento y los va a motivar a muchos de ustedes a continuar y especializarse quizás en esta área de trabajo, tanto psicólogos como trabajadores sociales, ¿ya? Así es que de verdad tenemos la certeza de que nos vamos a nutrir todos con la exposición de estos tres expositores que han tenido la generosidad también de compartir su tiempo y sus conocimientos con nosotros, ¿ya? Y antes de dar la palabra a nuestros expositores, les quiero comentar que además esta actividad está siendo transmitida por Facebook Live, ¿ya? Así es que quienes no puedan acceder hoy a esta actividad, lo pueden hacer a través del fanpage de la página de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿ya? Bueno, les agradecería entonces que mantuvieran sus micrófonos apagados y les cedo la palabra a nuestro primer expositor, ¿ya?, a Julio Sánchez, abogado, quien nos va a introducir en todo el concepto de la ley. Julio, por favor. Muchas gracias. En primer término, agradezco el espacio que se me ha dado para poder dar cuenta y conocimiento de una tan importante instancia como es la realización de un proyecto como es entrevista investigativa videograbada, que de alguna forma, y yo pertenezco al Ministerio Público, ha sido uno de los aspectos más relevantes a tratar, por lo menos en la región de Aysén, entre los años 2019 y 2020. Voy a iniciar principalmente indicando que efectivamente yo soy abogado, soy jefe de la unidad de víctimas, por lo tanto me ha correspondido en mi rol de coordinador del proyecto realizar una vasta labor en cuanto a poder implementar la ley 21.057 en esta región, que si bien no es una región tan, digamos, con tanta población, es una región bastante vasta en cuanto a territorio y bastante disgregada, con lugares donde hay 300 kilómetros de distancia y donde se debe recorrer en horas esos caminos. Por lo tanto, ha sido una situación que de alguna forma ha sido de bastante crecimiento y de bastante trabajo. En ese sentido, indicarles principalmente que a través de la ley 21.057 se viene a desarrollar una digamos, de las situaciones más importantes, como es otorgar un buen tratamiento a víctimas y testigos dentro de un proceso penal, lo que de alguna forma implica la labor técnica del Ministerio Público, tal cual es investigar los hechos constitutivos de delito, poder establecer su juzgamiento y evidentemente de alguna forma entrar a establecer este importante valor como es la justicia. Dentro de este concepto no debemos olvidarnos que si bien la justicia como valor abstracto, también dice relación con la existencia de personas, se satisface a través de las personas y de las experiencias que éstas tengan. Y no podemos olvidar que el proceso penal en sí no es una situación agradable, digamos, de participar. Generalmente las personas llegan ahí por una situación bastante desagradable que le ha ocurrido en sus vidas, ya sea de mayor o de menor gravedad. Indicar que la ley 21.057 en la región de Aysén tiene o comienza su implementación tal cual en el mes de octubre del año 2019. Esto conjuntamente con las regiones de Arica, Parinacota, Cupota, Tarapacá, Antofagasta, Maule y Magallanes. Es decir, a través de esa fecha comienza específicamente la ejecución concreta y específica de la ley 21.057 en esta región. Lo que de alguna forma conlleva ya tener una experiencia previa en cuanto a la ejecución de la entrevista investigativa.
La ley 21.157, según lo que podemos señalar principalmente, implementa la realización de esta diligencia de investigación en esta región. Y llevando algún momento al espíritu de esta ley, el artículo 1 señala que el objetivo de esta es la realización de la entrevista investigativa y la declaración judicial con el objeto de prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que hayan sido objeto de una serie de delitos que la misma ley señala y que expondré posteriormente. Mediante la prevención de esta victimización secundaria, se busca evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir los niños, niñas y adolescentes con ocasión de su interacción en calidad de víctimas con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento. Señala además que se considera niño y niña para el objeto de esta ley toda persona menor de 14 años y adolescentes, todos los que hayan cumplido 14 años y no hayan alcanzado todavía la mayoría de edad. Las normas y las aplicaciones de la presente ley se dan con pleno respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, asegurados en la Convención sobre los Derechos del Niño y los estándares internacionales para la protección de los niños víctimas y testigos de delitos. Esta declaración que hace la ley es lo más relevante e informa en algún sentido todo su contenido. ¿Por qué? Porque da cuenta en principio que regula esta diligencia, o la forma de hacer esta diligencia, de que es obtener información respecto de un niño, niña, adolescente en un contexto de delito, dentro de los delitos que ella misma señala, porque no es para todos los delitos. ¿Y qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo final? Prevenir la victimización secundaria. Es decir, prevenir que el proceso penal, sí, digamos, es una consecuencia muchas veces de efectuar una denuncia, de poner en conocimiento al organismo investigador a través de sus entes para entrar a investigar estos delitos, evitar que esto, digamos, sea tan dañino como la misma ejecución del delito y que provoca peores consecuencias para las personas. Es así como esta ley, en su artículo 2 y también el reglamento de ella, señala una serie de principios. Estos principios informan de alguna forma todo lo que es el accionar o lo que se pretende conseguir con su articulado. Si entramos a señalarlo, hablamos en primer término o como lo principal, la prevención de la victimización secundaria. Es decir, cuando una persona entra a denunciar un delito, a dar a conocer a los entes la existencia investigadora, la existencia de un hecho que de alguna forma, digamos, infringe sus derechos, debe hacerse de una manera que se evite que el sistema le pregunte, por ejemplo, tantas veces lo que le ocurrió, que esta persona no pueda en algún sentido olvidarse de esto, de alguna forma que siempre tenga un recuerdo desagradable de esta situación y que evidentemente no tenga ninguna fidelidad al proceso penal. Porque no obstante que es un ente quizás desagradable de llevar a efecto una investigación, es el que permite llegar a juzgamiento de los hechos y de algún sentido obtener justicia. En este sentido, es importante tener en cuenta que esta prevención de victimización secundaria es quizás lo más relevante que hay en esta ley, pero no podemos olvidarnos que está enmarcada dentro de la ejecución de un proceso penal. Luego viene otro tema que es importante, otro principio de la ley, que es la especialidad de la ley. ¿Por qué es importante esta especialidad de la ley? Porque en su pienso articulado señala que ella, en lo que ella de alguna forma regula, está por sobre el propio Código Procesal Penal. Es decir, las formas como un niño va a prestar una declaración, las formas como debe ser tratado cuando va a prestar una declaración, cuando un niño adolescente lo va a hacer, está de alguna forma supeditado a esta ley y que tiene prevalencia sobre el Código Procesal Penal. Y ahí está la forma de efectuar la entrevista investigativa, a lo que me referiré más adelante, en cuanto a su ejercicio. El interés superior dice relación que el niño, niña, adolescente, en cada instancia en la cual intervenga, ya sea en los procesos de denuncia, en los procesos de investigación previamente tal, en la etapa de juzgamiento que se hace ante un tribunal, debe en todo momento realizársele todas las facilidades o realizar todo lo que sea posible para que él pueda ejercer sus derechos. La autonomía progresiva significa principalmente la existencia de que, evidentemente,
como se ha señalado anteriormente, hay niños, niñas, adolescentes, las edades varían, por lo tanto, la forma de comportarse frente a la obtención de alguna información, a la recepción de información, es distinta. No es lo mismo, lógicamente, un niño de 2 años que un adolescente de 13 años, para, digamos, en cuanto a tratamiento, o en cuanto a la forma como debe ser derivado y tratado por el paciente. Está la participación voluntaria, que es otro principio también muy relevante de la ley, y que dice relación con que efectivamente ningún niño puede ser obligado a participar en el proceso penal, que es una situación bastante, digamos, importante. No hay una situación donde el niño pueda ser, por ejemplo, sometido a alguna diligencia que pueda atentar contra estos principios, sino que siempre tiene que ser con una voluntariedad. No puede ser, digamos, que la obtención de un resultado de un proceso penal esté por sobre estos derechos. La asistencia oportuna y tramitación preferente significa que los casos que de alguna forma se sean llevados o tramitados o de alguna forma terminen en un juzgado de garantía o en un tribunal oral, principalmente significa que van a ser llevados preferentemente. Así hay algunas disposiciones que dicen relación a autorizaciones para suspender audiencias, que es un tema bastante recurrente. Cuando una audiencia no se realiza 2 o 3 veces y hay una víctima, niño y adolescente comprometida, evidentemente el transcurso del tiempo es bastante, digamos, relevante y puede atentar en contra de los derechos de este ser. Y el resguardo de su dignidad, que evidentemente debe estar informado en cada una de las etapas de estos 3 estados, digamos, de proceso, como es la denuncia, como es la tramitación o digamos, el diligenciamiento de la investigación y el juzgamiento. Eso básicamente dice relación con los principios que señala esta ley. Luego señalar que esta ley también contempla o hace referencia a un reglamento que básicamente lleva adelante o ejecuta lo que está abstractamente indicado en esta. Este reglamento regula aspectos técnicos, como es, por ejemplo, este es un proyecto que no solamente tiene un tema de persona, también tiene un tema, digamos, una lista estructural, porque implicó la construcción de salas especiales para realizar la entrevista investigativa, contempló una área informática, o sea, tiene que haber equipos para poder realizar esta diligencia, equipos especiales, micrófonos, cámaras, una serie de situaciones, artefactos de resguardo de la información. O sea, es bastante vasto, no solamente desde el punto de vista de las competencias, de las personas que la van a llevar adelante. Entonces, nos vamos a un concepto que ya de alguna forma es necesario entender, y que es una entrevista investigativa videograbada. Señalándolo de alguna forma en el mismo reglamento, y en lo que dice relación en su artículo 2, y en su letra D, señala que la entrevista investigativa videograbada es una diligencia que se desarrolla durante la investigación penal ante un entrevistador designado por el fiscal, y en una sala que cumpla con lo previsto por el presente reglamento. Esta tiene por objeto recoger el relato del niño, niña, adolescente, buscando mediante dicha modalidad afectar lo menos posible a quien entrega la declaración y procurando evitar su exposición reiterada e injustificada a otras diligencias que busquen establecer la ocurrencia de los hechos denunciados y de la participación criminal. Es decir, la existencia de la entrevista investigativa videograbada, como lo dije anteriormente, está enmarcada dentro del proceso penal como una diligencia para obtener un relato, y que este relato de alguna forma se obtenga de la mejor forma posible. Esto dentro de la sala de entrevista investigativa. Ahora, ¿quiénes son las personas que de alguna forma obtienen estos relatos? Es una persona que está acreditada, es una persona que tiene un estudio especial, que está constantemente siendo capacitado en estas habilidades, que es un entrevistador. ¿Y qué es un entrevistador? Es la persona que dentro de esta sala de entrevista investigativa obtiene o facilita el relato de este niño, niña o adolescente. Esta persona, de alguna forma, ha sido formado en estas habilidades y constantemente va a tener que seguirlas de alguna forma mostrando. O sea, el sistema se preocupa de que no es solamente que una vez esta persona, digamos, apruebe un curso y ahí, bueno, está habilitada para hacerlo, no. ¿Por qué? Porque se entiende que la realización de esta diligencia también es un aprendizaje constante. Todos estamos aprendiendo de esto. Tanto es así
que de alguna forma lo que dice en relación con la entrevista investigativa también puede ser considerado un cambio cultural también. Y también eso lo veremos un poco más adelante. Es importante señalar que, como dije también anteriormente, esta entrevista investigativa, dentro de una sala de entrevista que tiene ciertas consideraciones especiales, materiales, con un equipo especial, con una persona especial, tiene también ciertos delitos a los cuales atiende. Es decir, no solamente, o sea, no son solo todos los delitos que señala el Código Penal, donde hay un niño y adolescente como víctima o testigo. Principalmente, y como señala la lámina, son 4 delitos. Principalmente son delitos de carácter sexual, los cuales ahí, según se ve, digamos, en su artículo, señala los artículos, son violación, estupro, sodomía, abuso sexual, producción, distribución, adquisición y almacenamiento de material pornográfico, promoción o facilitación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, violación con homicidio. Además, están los delitos de tráfico, de trata y tráfico de personas, tráfico de migrantes, promover y facilitar la entrada o salida de personas del país para la prostitución, trata de personas para trabajo forzado, servidumbre o esclavitud, o prácticas análogas. Secuestro y sustracción de niños, niñas y adolescentes, secuestros agravados, sustracción de menores, delitos violentos, parricidio, femicidio, homicidio, homicidio calificado, castración, lesiones graves gravísimas, robo con violencia e intimidación. O sea, ya tenemos un contexto donde hay una diligencia que se realiza dentro de un contexto de un proceso penal, donde un niño y adolescente, una persona que tiene un menor de 14 años o de 14 años que no cumple la mayoría de edad y que le ocurra alguno de estos delitos, va a ser objeto de esta diligencia si él voluntariamente y respetando sus derechos está de acuerdo en someterse a él. Ese sería el concepto o el contexto de la entrevista investigativa videograbada. Eso de alguna forma es lo que va a ocurrir dentro de la sala, que es un aspecto sumamente relevante porque, bueno, informa la investigación penal y da lugar principalmente posteriormente al juzgamiento que hace el tribunal. Pero también tenemos que señalar que, y aquí de alguna forma bajo o aterrizo la ley, a un aspecto quizás más de experiencia, que en algún sentido no tiene quizás la atención de las personas, podríamos decir, se profesionaliza un poco más. Porque, lógicamente, como dije antes, al inicio de la exposición, nadie quiere estar metido en un proceso penal. Por lo tanto, el tránsito de las personas por este proceso debe ser de alguna forma, no quiero decir la palabra agradable, pero quizás un símil, en este caso sea lo menos dañino posible. Y quizás culturalmente estamos empezando con las personas más vulnerables, que son los niños. Y eso es lo importante que tiene la implementación de esta diligencia, de esta entrevista investigativa. Pero la pregunta es si esta diligencia o este estado de cosas es solamente para los profesionales, solamente para los policías, solamente para la gente del Ministerio Público, para la gente de los tribunales, ¿es solamente para esta gente? ¿O de alguna forma estamos todos comprometidos en este cambio cultural? Y de alguna forma todos vamos en ese sentido. Principalmente a través de todas las instituciones que conformamos de alguna forma una red. Porque no podemos olvidar que a veces los niños nos hablan la primera vez que le ocurre un hecho, y por ejemplo, voy a hablar de un delito sexual, un delito de homicidio, por ejemplo, que puede haber visto algo. Generalmente no lo hablan en un tribunal la primera vez, o no vienen a la fiscalía por su edad a señalar, sino que se lo cuentan a un adulto que está al lado. Entonces, esa información, la forma de tratar esa información es sumamente relevante, porque es tan importante lo que pase adentro de la sala de entrevista cuando se obtenga ese relato para después empezar o culminar una investigación o llevar a juicio un caso, o desecharlo también eventualmente por la labor de objetividad del Ministerio Público, como lo que ocurre antes, que es específicamente cuando vamos a la parte previa de una investigación, que es la denuncia, poner en conocimiento. Y ahí me quiero de alguna forma detener,
es lo importante que es este momento, el primer momento. El primer momento en que un niño o niña adolescente cuenta lo que le ocurrió, porque eso va a determinar mucho también de cómo va a ser lo posterior. Y fíjense que no solamente desde el punto de vista de la investigación penal, no solamente si esta información va a poder ser o no utilizada en juicio, sino también cómo este niño, de alguna forma, a través de este procedimiento, este proceso penal, digamos, va a poder tener alguna fidelidad a él, ya sea para llevarlo a juicio, o ya sea para poder hacer una buena reparación, que el Ministerio Público puede derivarlo principalmente a una red, pero es muy relevante, porque no es lo mismo que no participe, a que de alguna forma participe por todas las implicancias que tiene. Y ahí es bueno señalar que el reglamento, el protocolo, hay protocolos, digamos, interinstitucionales. Hay un protocolo que es muy importante, que se firmó con todas las instituciones, con el Ministerio Público, las policías, investigaciones, carabineros, Poder Judicial, Salud, básicamente todas las instituciones que de alguna forma pueden recibir información. ¿Y qué es lo importante? Que la profesionalización del contacto, es decir, yo no debo tratar a un niño bien o a alguna víctima, por ejemplo, estoy hablando de mi institución, porque el funcionario es buena persona, porque es una persona amable, no, porque esa persona tiene derechos y los viene a ejercitar en ese momento. Y ese derecho al momento de esta persona ser tratado bien es un reconocimiento que se le hace de eso. No es una gracia que le da un funcionario, una persona, no sabe qué usted. No. Esto es lo que esa persona merece, porque a pesar que, además de que le pasó algo que es bastante desagradable seguramente, estoy poniendo en el caso de mi institución, también hay una obligación funcionaria de parte de todos. Por ejemplo, el protocolo A señala básicamente lo que dice en relación con la obligación de denuncia, de acuerdo a lo que dispone el artículo 175 del Código Procesal Penal, y el plazo de denuncia, es decir, bueno, los funcionarios públicos tienen una obligación de denunciar al tener conocimiento de los hechos dentro de 24 horas, bajo una sanción de multa, si no lo hace. Y el plazo de denuncia que se toma, bueno, ahí señala que también son 24 horas. Dentro de lo que son las policías, cuando toman conocimiento de un hecho, y en lo que hizo relación en relación con el fiscal, bueno, eso ese es otro tema. Yo me estoy relevando, estoy saliendo un poco digamos, de en sí de la parte técnica del proceso penal para indicar que cualquier persona que forma parte de alguna institución cualquiera puede recibir un hecho de estos. Y ahí hay una obligación general. Primero dice que las personas, funcionarios públicos o personas que tomen conocimiento de hechos constitutivos de delito y que pueden afectar a un niño o niña adolescente, junto con instar con su acogida y privacidad, deben con la mayor celeridad conducir la información entregada a la unidad policial u oficina del Ministerio Público más cercana, teniendo en cuenta que a este le corresponde de forma exclusiva la dirección de la investigación, iniciada de oficio, por denuncia, querella, y la protección de víctimas, según la Constitución de la República y leyes vigentes. Es decir, tomando conocimiento de este hecho, un funcionario público lo que tiene que hacer es denunciar, y denunciar dentro de un plazo, y lo más rápido posible. ¿Cuál es la limitación de esta obligación? La entrevista investigativa es la única instancia inicial que la ley contempla para requerir información, y es dispuesta solo por el fiscal del caso. Por ello, la interacción con el niño o niña adolescente se deberá circunscribir a los lineamientos que contempla el presente protocolo en cuanto a las condiciones de acogida y privacidad, consignando por escrito las manifestaciones verbales y conductuales que de forma espontánea y voluntaria a quien la haya efectuado. Y aquí me quiero detener porque este ha sido un tema que en cuanto a la actividad de difusión que ha hecho el Ministerio Público respecto de la ley 21.057, entrevista investigativa video grabado, ha sido el que hemos tratado de grabar a fuego. Es decir, si un niño o niña adolescente ingresa a una institución pública, por ejemplo, jugamos a carabinero, o por ejemplo o le cuenta a un profesor un hecho, el sentido de la ley es evitar la victimización secundaria. ¿Y de qué se trata eso? Que se le pregunte lo menos posible lo que le ocurrió. No como antes, pero digamos, sin esta diligencia, que se le podría preguntar al niño pongamos con el caso del profesor, después el policía, después el fiscal, después el juez,
quizá el profesional de URAVIT, o sea, 5 veces preguntarle a ese niño lo que le ocurrió. Aquí lo que señala es claro, en la interacción inicial, cuando él da conocimiento del hecho, solamente lo voluntario, se considerará solamente voluntario. Luego habrá una diligencia que se llama entrevista investigativa, con todas estas condiciones especiales, digamos, donde a él se le podrá preguntar por una persona especializada lo que le ocurrió. Y eso de alguna forma es proteger, resguardar la dignidad de este niño y adolescente, y también, ¿por qué no decirlo?, obtener buenas pruebas para una investigación y para obtener, digamos, hacer justicia frente a un caso concreto. Entonces la entrevista investigativa tiene este equilibrio que es bastante interesante y que es bastante motivante además. Ahora voy a seguir aterrizando un poco más ahora a través de mi institución, porque si bien nosotros somos institución técnica de persecución penal, lo cierto es que igual hay un cambio de cultura, todos tenemos que cambiar, desde la persona que atiende a una víctima que viene a pedir una ayuda al mesón. Hay una circunstancia especial de contacto inicial. Entonces la primera pregunta que nos hicimos acá en la región, lógicamente dentro de los lineamientos que nos señala nuestra jefatura nacional, digamos, es cómo vamos a tratar los casos. Por ejemplo, porque la ley señala que la entrevista investigativa se debe hacer dentro del plazo menor posible entre la denuncia, que hay una situación donde, previo a hacer la entrevista investigativa propiamente tal, un profesional de URAVIT deberá evaluar a esta víctima para poder, de alguna forma, saber si está en condiciones de realizar la diligencia. O sea, hay un cuidado desde el inicio hasta el final. Y en el tribunal, cuando él declara también con una situación especial, digamos. O sea, la entrevista investigativa, también quiero dejar claro, no sustituye la declaración en un juicio. De ahí que se podría decir, bueno, el niño podría contar 3 veces. Podría voluntariamente decir lo que le ocurrió, lo cuenta en la entrevista investigativa, y finalmente lo dice ante los jueces, pero también hay una persona especial que le va a preguntar. Pero ya hay un resguardo mucho mayor. Hay una situación que es bastante más delicada respecto del tratamiento de esta víctima. Y pensamos que en estos casos de entrevista investigativa habían casos graves, y que los definíamos en casos graves y urgentes, casos graves no urgentes, y derechamente casos no graves. ¿Por qué es importante? Porque de alguna forma de la casuística que se va desarrollando uno va determinando dónde de alguna forma es necesario, digamos, poner el foco, digamos. Entonces nosotros acá en la región, como experiencia, para entrar primero a entrenar o poner en conocimiento a la gente de este protocolo A, que da cuenta de una obligación de tratamiento de la víctima, de cómo debe ser el contacto inicial y qué obligación hay, y cuáles son las limitaciones que tiene este contacto, tuvimos que de alguna forma implementar este modelo. Por ejemplo, un caso grave y urgente, lo consideramos así, es un caso donde la víctima viene en forma inmediata a un mesón o entra, digamos, a la fiscalía con una situación tan grave. Por ejemplo, me pasó esto hace una hora atrás, puede venir solo o acompañado. ¿Y qué va a hacer la persona que atiende en ese momento? No puede, por ejemplo, gritar, mire para adentro, mire, sabe que llegó esta persona, o decir, digamos, sabe que quede esperando usted ahí. No, deberá darle prioridad a este niño y adolescente, deberá pasarlo a un lugar especial, en este caso en la Fiscalía Local de Coyhaique, una sala de URAVIT, que lo vamos a considerar una extensión de la sala de espera, se puede decir, donde va a esperar en un lugar protegido. Aquí llega un profesional a eventualmente tomarle una declaración si corresponde. Habrá situación, por ejemplo, de separarlo del adulto, si es que vienen juntos, para que no haya una contaminación del relato tampoco. No es la idea que el niño repita lo que diga un adulto. Posteriormente, habrá un contacto con el fiscal para ver si el profesional que toma esa declaración le indica si es un caso tan grande que hay que hacer la entrevista investigativa, por ejemplo, en 2 horas más, 3 horas más. Luego habrá un contacto conmigo, con el jefe de unidad de víctimas, para disponer un profesional que haga la evaluación, si es pertinente, una vez determinada la hora. Y finalmente, será la entrevista investigativa por el entrevistador que determina el fiscal,
y que también el jefe Uravit disponga que está disponible para realizarlo. Es decir, Mario, disculpa, te cuento que de acuerdo a nuestro programa te quedan 5 minutos. Está súper interesante, pero te lo comento para que ajustes los tiempos a tu presentación, por favor. entonces, estamos en algún sentido determinando todo un proceso de trabajo que se inicia desde que la persona ingresa al mesón, el primer contacto. Es decir, que ese primer contacto sea lo más favorable para que esta persona se sienta bien, para que este niño o niña adolescente se sienta bien, y lógicamente conducirle por el proceso penal de la mejor forma posible, respetando en todo momento sus derechos. Yo no voy a decir que, como en todo proceso, se cometen errores, hay cosas que se pueden mejorar. Yo tengo una experiencia fiscal de muchos años en el Ministerio Público, y de algún sentido, bueno, siempre en los lugares donde he trabajado, varias regiones, siempre me he encontrado con muchas cosas que aprender, pero tengo que reconocer que el proyecto de entrevista investigativa y lo que ha sido su ejecución en la región ha sido de un compromiso bastante también en lo personal, porque al ver muchas veces juicios, yo no fui un fiscal de delitos sexuales, fui un fiscal de delitos violentos, así terminé, digamos, mi trayectoria como fiscal antes de asumir este rol. Implicaba muchas veces que efectivamente los niños eran sometidos a interrogatorios bastante difíciles, con defensores, bueno, que están haciendo su trabajo, pero que lamentablemente dentro de ese rol también que ellos deben cumplir, digamos, a veces la cantidad de preguntas, las preguntas muy duras muchas veces, claro, efectivamente, no solamente pueden desarmar un ser humano, digamos, en un estrado, nadie quiere estar ahí. Y también impiden o se puede obstaculizar el fluir de una información que puede ser relevante para la concreción del valor de justicia. Así que esto, digamos, este pequeño esquema implica en algún sentido lo que delineamos, lo que pensamos, como para poder llevar ordenadamente este proceso dentro de lo interno, dentro de la Fiscalía. Después ven el caso grave y urgente, donde ya, por ejemplo, la entrevista investigativa llega el niño y adolescente a la Fiscalía, se hace el primer contacto, llega a la sala, posteriormente se determina, bueno, no es tan urgente, bueno, se agenda para unos días más. Y finalmente el caso grave, no urgente, que es el caso, muchas veces el caso que llega por denuncia, que a veces, bueno, se va agendando. Nosotros tenemos acá en la región una agenda de entrevista investigativa que es semanal, que vamos compartiendo, se van distribuyendo los entrevistadores que acá en la región son del Ministerio Público, de Carabineros y de Policía de Investigación. 8 del Ministerio Público, 5 de Carabineros, 4 de Policía de Investigación. Y vamos distribuyendo, digamos, la entrevista investigativa de acuerdo a este modelo. Antes de la situación de pandemia, bueno, eran básicamente unas 8 o 9 que había en la semana. Quizás el número es pequeño para otra región más grande, pero esa es nuestra realidad. Principalmente en Coyhaique eran en la mayor cantidad, y finalmente en Puerto Aysén, bueno, el resto. Coyhaique unas 7 o 6, en Puerto Aysén unas 3 más o menos. El equipo de Uravit para realizar cosas como es la evaluación previa de la víctima, básicamente son 3 profesionales. Es decir, digamos, un equipo bastante corto a este respecto. Pero yo pienso, se ha hecho bastante bien, quiero indicar que los juicios han sido bastante exitosos. Aparte de que la forma de tratamiento de la víctima es muy superior, es mucho mejor, es mucho más consciente de los derechos de esta, también, digamos, en lo que hizo relación con los resultados en juicio, ha sido alentador. Así que yo creo que es una buena forma, digamos, de mejorar, digamos, en cuanto al tratamiento de las personas, y lo que evidentemente es también un cambio cultural. Finalmente, voy aquí a una lámina de la sala de entrevista. Dije que el proyecto no solamente es persona, quizás yo más relatado a las personas, digamos, lo que son las habilidades de cada una, pero también dice relación con la materialidad. Y si aquí vemos, aquí hay una sala de entrevista investigativa, las medidas son determinadas por el reglamento, los colores son determinados por el reglamento, si pueden ver ahí hay 2 sillones, la idea es que sea a la altura del niño y adolescente, hay 2 micrófonos,
uno de solapa, uno que es ambiental, y en la lámina de abajo se ve dos cámaras, también una para un plano general y el otro plano más personalizado. Indicar que la región, principalmente, esto ha funcionado bastante bien, así que bueno, yo indico que es muy importante que ojalá, digamos, esta experiencia que nosotros hemos tenido sirva para otras regiones que van a implementar esta modalidad, y también de alguna forma que motive también, porque lógicamente el sistema necesita profesionales comprometidos y que de alguna forma tengan conciencia, digamos, de lo que dice relación el respeto de víctimas, y en este caso de niños y adolescentes. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Agradecemos a nuestro expositor, abogado, ¿cierto?, jefe de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Coyhaique, quien en pocos minutos ha intentado hacer una síntesis muy completa respecto del proceso y respecto de la ley. Así que muchas gracias, Julio. Y ahora dejo con ustedes a Mario Retamal. Él es trabajador social de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. ¿Ya? Quizás dejar de compartir pantalla, Julio, para poder dar la posibilidad a Mario que lo pueda realizar. Ahí está. Mientras Mario instala su presentación, les comento que estamos leyendo sus consultas y intentaremos que estas sean respondidas al finalizar la exposición de nuestros presentadores y expositores, ¿ya? Así que estamos leyendo cada una de ellas para que puedan seguir compartiendo sus sugerencias, comentarios, ¿ya? Y podremos responder una vez finalizada esta presentación. No sé si puedo partir. Adelante, Mario. Ya. Primero que nada, muy buenos días a todos. Le agradezco a la Universidad del Espacio también y a la motivación de todos de poder estar acá, integrándose a un tema que en general a veces cuesta que lo podamos compartir, ¿cierto? Desde las instituciones muchas veces este diálogo no siempre está tan presente y es tremendamente necesario, sobre todo por el impacto que generan también estas modificaciones. Probablemente todos los que estamos acá es una materia de bastante interés respecto a los desafíos y alcances que tiene la entrevista video grabada y el impacto que tiene también en el trabajo con niños. Lo primero que es importante reconocer en este espacio es que la reforma procesal penal en general en Chile significó un tremendo aporte, digamos, a poder en el fondo establecer una forma de comprensión, ¿cierto?, de renovación de lo que era hacer justicia en Chile, ¿ya? Se crearon una serie de procesos, ¿cierto?, bastante nuevos, que permitían un acceso y mayor transparencia, ¿cierto?, de las víctimas, digamos, al proceso. Todo el tema de la oralidad, ¿cierto?, del acceso a la justicia de una manera mucho más cercana, permitía, digamos, todo esto que se alcanza, digamos, con la reforma. Ahora, Mario, disculpa, ¿sí? ¿podrías agrandar tu presentación? Estamos viendo todavía una presentación parcelada, quizás abajito. Si te ubicas a tu lado derecho vas a encontrar para ampliar. Súper. ¿Ahora? Muchas gracias, ahí sí. Ya. Gracias, Mario, disculpa. No te preocupes. Entonces, claramente la entrevista investigativa videograbada viene a generar también un complemento también a este proceso de modificación en lo que es la reforma y los alcances que tienen que ver también con los procesos referidos a niños y adolescentes, ¿ya? Lo primero que hay que señalar acá es que este proceso no se construye de la nada, tiene una historia hacia atrás, tiene una historia bastante reflexiva, ¿cierto?, respecto a cómo se construye una mirada bastante crítica, que viene desarrollándose hace muchos años, donde hay varias instituciones también de la ciudadanía que plantearon también esta idea de evitar los procesos de victimización, ¿ya? En ese sentido,
es importante reconocer algunos puntos generales, digamos, de la ley y cuáles son los alcances que también esta presenta. No es que la entrevista con niños en el fondo sea algo nuevo. La entrevista con niños en el Ministerio Público se viene dando también desde hace muchos años, inicialmente a partir del aporte de la guía, ¿cierto?, de entrevista investigativa. La Fiscalía Metropolitana Sur fue piloto el año 2012 en este proceso, sin que todavía existiera, por ejemplo, esta ley, y que en definitiva generaba una serie también de oportunidades para poder intencionar también que los niños pudiesen participar en el marco del respeto de las convenciones también internacionales y las mismas que este país había suscrito, digamos. Lo primero decir que en ese sentido, este proceso se fue construyendo paulatinamente, con una reflexión, ¿cierto? Y poniendo en la mesa una serie de antecedentes que permitieran también empezar a pensar esto que hoy día conocemos como la ley de entrevista video grabada, que es un tremendo aporte, digamos, y significativo a evitar los procesos de victimización en los niños, ¿ya? La existencia de salas de entrevista, ¿cierto?, que existan, digamos, en las fiscalías, digamos, permitió que en definitiva también este ejercicio de poder también acercar la justicia a los niños y evitar procesos de victimización también se instalara. Este proceso ha sido también un proceso que ha sido crítico, en el sentido de que nosotros mismos, ¿cierto?, cuando iniciamos este proceso de reforma, muchas veces intencionamos que los aspectos probatorios en el tribunal se constituyeran a partir de las pericias. Y obviamente el tribunal muchas veces solicitaba, ¿cierto?, que frente a cualquier delito existiera una pericia que conocemos, ¿cierto?, como la pericia de credibilidad o daño, ¿ya? Y ahí surge una serie de consultas y de preguntas. Bueno, ¿cómo determinamos la credibilidad de un relato de un niño? Cuando a veces lo disímil, ¿cierto?, de algunas categorías pareciera que pierde un poquito de sentido, ¿cierto? Cuando yo soy víctima de un robo, yo no tengo que probar la credibilidad del robo. Pero cuando sí soy víctima y además soy niño, y soy víctima de un delito sexual, pareciera que sí tengo que regirme a esos estándares bastante más altos. Y obviamente eso genera una complejidad muy importante, porque claramente estamos hablando de que muchas veces los niños son vistos también como alguien que tiene que probar un relato, que además también frente a un adulto se tiende a ver como alguien que puede mentir, ¿cierto?, que puede adulterar una versión de las cosas. Y hace que efectivamente este proceso también de los estándares que inicialmente se establecieron a nivel probatorio, hoy día también sean parte también de este proceso que hubo que modificar también con la entrevista video grabada. En este proceso, como decía, participaron una serie de instituciones, Amparo y Justicia, poniendo muchas veces el tema en discusión, ¿cierto? Algunos autores a nivel internacional, ¿cierto?, como Michael Lamb, que en el fondo plantearon y pudieron mirar, digamos, qué se estaba haciendo en Chile respecto al tema de la intervención con niños en el contexto de la justicia. Y esta discusión permitió que efectivamente pudiésemos hoy día estar frente, digamos, a uno de los aportes más importantes en materia de intervención con niños en el ámbito penal, que es llegar en el fondo a tener una ley de entrevista video grabada. Como decía Julio hace un rato, todas las instituciones, ¿cierto?, que participamos en este proceso, obviamente tiene un impacto a nivel interno, ¿cierto?, de ajuste. Nosotros somos una fiscalía que es una de las más grandes a nivel metropolitano, obviamente con la magnitud, digamos, de casos y todo lo que implica la educación, se tiene que generar todo un proceso de capacitación, por un lado, y por otro lado también la implementación a nivel interno de infraestructura, de cómo en el fondo generamos que este proceso no solamente quede establecido en una ley, sino que efectivamente se pueda cumplir con los estándares, ¿cierto?, de hacer una entrevista adecuada, que pueda responder de cierta forma también a lo que se está planteando, ¿cierto?, de darle urgencia, como decían en la presentación anterior, también frente a algunos delitos. Bueno, la ley, si se fijan,
se promulga el año 2018, el 12 de enero, y establece las etapas de implementación que se refirieron anteriormente, ¿ya? Obviamente en este contexto, ¿cierto?, que estamos viviendo hoy día, es muy probable que tenga también algún tipo de ajuste en los plazos respecto también a la forma en que se va a implementar, ¿ya? Acá es importante decir, y a veces uno no se acuerda también respecto al impacto que tiene las modificaciones y este cambio más bien, no solo a nivel de justicia, sino que también cultural, de la forma de intervención con niños. O sea, si pensamos los tribunales, aquí les pregunto quiénes han tenido la experiencia muchas veces de ir a un tribunal, no hasta hace mucho tiempo, un niño que iba a declarar a un juicio tenía que estar en el mismo lugar y en las mismas condiciones, ¿cierto?, que estaba esperando un adulto. Se le preguntaba y en el fondo se le pedía que declarara en las mismas condiciones que declaraba un adulto. Entonces, no había tampoco una mirada respecto a lo que planteamos un rato, respecto al tema de los derechos, ¿cierto?, de la forma de acceder a la justicia y considerando también este proceso, ¿cierto?, de la condición natural de un niño o niña adolescente. Muchas veces se intencionaba en este proceso antes de la ley, ¿cierto?, que efectivamente los niños tenían que llegar al tribunal y muchas veces a declarar nuevamente estos hechos después de haberlo hecho 3 o 4 ocasiones antes, digamos. Ya sea frente a la policía, en una declaración, cuando habían ido al servicio médico legal, cuando habían estado en algún centro reparatorio, ¿cierto? Todo este proceso, ¿cierto?, era un acumulativo de declaraciones, ¿cierto?, de resistencia que transformaban también a este niño en una seguidilla, ¿cierto?, de situaciones que generaban este proceso de victimización, al cual también apunta a poder avanzar el tema de esta ley. Bueno, en relación a la entrevista video grabada, podemos decir que, bueno, acá hay una gráfica respecto a etapas, ¿cierto?, de cómo se va a estructurar, principalmente las regiones con mayor cantidad, digamos, de población, son las últimas en esta etapa, que está pensado más bien en el año 2020-2021, ¿ya? A partir también de estos ajustes que se tienen que hacer, como lo explicaban antes, y básicamente basa sus principios rectores en el interés superior del niño, ¿cierto?, que existan las condiciones necesarias para ejercer sus derechos, en este concepto de la autonomía progresiva, que significa básicamente la idea de ser escuchado, de ser oído, y de participar de acuerdo a su edad y su grado de madurez. Volvemos a lo que planteaba hace un rato, ¿cierto? No le puedo exigir a un niño, ¿cierto?, que declare con un estándar igual, digamos, lo que le haría un adulto, o también que ese relato se condicione, digamos, para todos los niños en la misma condición. Un elemento importante que considera es la participación voluntaria, ¿cierto? Básicamente es el niño hoy día quien puede decidir o no participar de una diligencia. Muchas veces, antes de esta ley, ¿cierto?, teníamos una serie de diligencias que básicamente se intencionaban y eran casi precondiciones, ¿cierto?, casi obligatorias para que un niño tuviese que cumplir si estaba dentro de un proceso penal. Hoy día es un proceso voluntario. También resguarda, ¿cierto?, estos principios rectores la prevención de la victimización secundaria. Y aquí entramos todos, digamos. El papel que cada uno de nosotros cumple, ¿cierto?, desde el inicio de este engranaje, de cuando tomamos la denuncia, de qué preguntamos, es tremendamente fundamental. ¿Cuántas veces antes que existiera esta ley también nos encontrábamos que en algunas ocasiones, cuando se tomaba el relato inicial, por ejemplo, en algún colegio, en alguna otra instancia, se le preguntaba al niño, casi se hacía una investigación paralelo, ¿cierto?, de preguntarle qué le había pasado, de qué entendía, de cómo había sido, y nuevamente volvía, digamos, a la otra instancia y se le volvía a preguntar, digamos, con más detalles, digamos, de lo que había pasado. Había una saturación, ¿cierto?, respecto al tema del relato. Busca la asistencia también oportuna, ¿ya?, y preferente, ¿cierto?, respecto a los casos que puedan ser tramitados. Y sobre todo también el resguardo de la dignidad, ¿cierto? Si estamos hablando de este acceso a la justicia, este acceso a la justicia tiene que ser también desde esta dignidad y del respeto, digamos, de lo que nos está contando. Sobre todo en delitos, por ejemplo, tan complejos como delitos sexuales, donde la capacidad de confidencialidad, ¿cierto?, de contención, resultan ser elementos tremendamente importantes. ¿Cuáles son los objetivos de la entrevista videograbada?
En primer lugar, es reunir antecedentes que permitan presumir que sí se ha cometido o no un delito. Segundo lugar, recopilar información que permita tomar decisiones efectivas. Y acá es muy importante porque básicamente esta idea de recopilar información para tomar decisiones efectivas tiene que ver con recopilar información relevante. ¿Y quiénes tienen que recopilar esa información relevante? Son las personas que estén preparadas, ¿cierto?, capacitadas para ello, ¿ya? Y que en el fondo pregunten básicamente los antecedentes conforme a este proceso que se ha establecido para ese punto. Otro aspecto de los objetivos de la entrevista es proteger al niño, niña, adolescente y evitar que el proceso penal genere más daño. Eso también es tremendamente importante. Muchas veces el proceso penal, la participación, la exposición, el tiempo que tienen también los procesos penales, también pueden producir daño. Muchas veces ya se ha iniciado un proceso reparatorio, se ha concluido un proceso reparatorio y nuevamente en el fondo tiene que a veces declarar o prestar una versión de los hechos. Entonces es muy importante que también se entienda que la entrevista videograbada como un esfuerzo también del Ministerio Público es buscar también el resguardo y protección también de que el proceso penal sea lo más conciso posible y que proteja también la posibilidad de no generar más daño, digamos, en ese etapa. Bueno, acá hay una gráfica bastante puntual, digamos, y por eso yo lo decía hace un rato, de que todos somos parte del proceso, ¿cierto? Este proceso que parte en la denuncia, donde está la entrevista investigativa, ya que es donde se inicia esto, la etapa de la investigación, la declaración judicial anticipada, ¿cierto? Que es un espacio que en el fondo hoy día se establece en caso de que en el fondo sea necesario que eso ocurra, la acción del juicio, ¿cierto? Y la declaración judicial. Vamos a ir viendo, ¿cierto?, cada una de ellas para poder también tener alguna claridad, digamos, de qué se trata en ese sentido. Ya. Lo primero es entender que la declaración, ¿cierto?, con esta etapa, es reemplazada por la entrevista investigativa. O sea, ya no se toma declaración, ¿ya? Todo se va a hacer a través de la entrevista videograbada. Y esta entrevista va a ser realizada por personal debidamente entrenado y acreditado. ¿Quiénes pueden ser entrevistadores? Básicamente fiscales, profesionales de la unidad de víctimas, abogados, asistentes, policías y otros pertenecientes también a alguna institución. Este proceso que se ha ido iniciando es un proceso que en definitiva ha estado también siendo levantado a través de formaciones especializadas para estos grupos. Como decía hace un rato, es un proceso que también está ajustado a cierta etapa, por eso es importante que cada región, ¿cierto?, establezca la forma, las condiciones también y la cantidad de entrevistadores que va a requerir también para que este proceso se lleve a cabo. En primer término, cuando nos detenemos acá en el punto de la denuncia debe ser recibida, ¿cierto?, en condiciones que garanticen la participación voluntaria del niño, ¿ya? Que garanticen aspectos como cuáles, como la privacidad, la seguridad, que permita controlar la presencia, ¿cierto?, de otras personas. Lo importante que resulte muchas veces que este niño no sea o no se piense que está presionado, ¿cierto?, a efectuar un determinado relato. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos, en algunos casos, con la existencia de ciertas ganancias secundarias o ciertos discursos, ¿cierto?, de algunos de los padres que se intencionan o se interponen también en el relato de los niños? En esta denuncia está la imposibilidad de hacer preguntas al niño. Eso también es un tremendo cambio que establece la ley, ¿cierto?, al momento de la denuncia. Debiendo el funcionario, ¿cierto?, solo registrar de forma íntegra las manifestaciones verbales y conductuales. Eso también es muy importante, ¿cierto? Porque ahora se le da prioridad, digamos, a lo que le pasa al niño, lo que manifiesta tanto en su discurso como en sus conductas respecto a el tema de lo que expresa respecto a la denuncia. Es muy relevante, ¿cierto?, quién está tomando la denuncia, y acá lo señalo también para quienes van a cumplir también esa tarea, tener mucha atención, ¿cierto?, en lo que expresa el niño, registrarlo lo más fiel posible, pero también dar cuenta de cuáles son su conducta, ¿cierto?, su forma de expresar, cómo en el fondo se aprecia, ¿cierto?, respecto a esa situación.
¿ya? En el caso de ser acompañado por un adulto en el momento de la denuncia, se debe evitar que el niño o niña escuche lo señalado por esta persona. Muy importante, vemos a lo que señalaba, que no se interfiera, ¿cierto?, en este relato. Respecto al procedimiento, la entrevista videograbada solo se realiza en dependencias especialmente acondicionadas para tal efecto, ¿ya? Por eso hablábamos de esta sala especial, que es una sala que, además de tener estas dimensiones específicas, de tener este formato específico, está establecida por recomendaciones generales, ¿cierto? A través de expertos, ¿cierto? Y estudios que señalan que efectivamente esa sala es la que cumple las mejores condiciones para que se dé una entrevista. Eso fue fruto de un proceso, ¿cierto?, de reflexión, de capacitación, para llegar también a que se pudiesen generar todas las condiciones para que en ese lugar se propiciara la entrevista. Es por eso que la sala tiene un color neutro, ¿cierto? Tiene muy pocas cosas, digamos, las cuales el niño puede tomar o jugar, ¿cierto? En las cuales también permite este espacio mucho más cálido para poder establecer la entrevista. El segundo cambio tiene que ver con la figura de la unidad de atención a víctimas y testigos, de los profesionales quienes van a tener la tarea de hacer una evaluación previa de las condiciones físicas o psíquicas de enfrentar una diligencia. Muchas veces, hasta antes de la entrevista videograbada, pasaba que los niños eran citados a prestar declaración. Punto, digamos. Y no había muchas veces un desarrollo, un levantamiento de su condición psicológica, ¿cierto?, o física, para poder hacer efectiva también esa declaración en mejores condiciones. Y eso permitía que muchas veces no existiese relato, ¿ya? Porque también no estaba muchas veces establecida la voluntariedad también de querer participar. Nosotros en particular en la Fiscalía Metropolitana Sur tenemos una sala de entrevista desde hace mucho tiempo, y básicamente también nos pasaba que en alguna entrevista que se intencionaban, habían ocasiones donde los niños no estaban en condiciones o no querían declarar. Y tratábamos de agendar otra fecha, ¿cierto?, para que en el fondo pudiésemos ver la mejor condición, ¿cierto?, que pudiese estar. Todas estas experiencias, ¿cierto?, previas, ¿ya?, ensayo, error, como quieran llamarle, permitieron también que pudiésemos desencadenar también en un proceso mucho más avanzado de lo que es la entrevista. La realización de nuevas entrevistas de forma muy excepcional, que implica la autorización del fiscal regional respecto a la solicitud de nuevo hecho. Esto está pensado, esta ley está pensada en que efectivamente exista el mínimo de entrevistas posibles a un niño, y las que se requieran de manera complementaria sean absolutamente justificadas. Y por último, lo más importante, que esta evidencia, ¿cierto?, pueda ser utilizada en juicio oral. Y aquí viene un cambio, ¿cierto?, cultural y también en materia procesal. Los tribunales de justicia están implementando también la sala, porque han entendido que efectivamente el tratamiento que se tiene que dar con un niño tiene condiciones especiales, tiene características especiales, tiene que ser necesariamente acondicionado para que eso ocurra también. No se puede adultizar, ¿cierto?, en la participación de los niños en el mismo contexto. Disculpa, Mario, te aviso que quedan 5 minutitos para tu presentación, para que apuntes, y aprovecho de mencionar que apaguen sus micrófonos, por favor. Yasna, si fueras tan amable. Gracias. Ya, la entrevista video grabada, por tanto, no es una pericia, ya, a diferencia de lo que conocíamos antes. La pericia es mucho más especializada, y Aldo ahí se va a referir también a ese proceso, como se comenta. Es una diligencia de investigación dirigida por el fiscal, ¿ya?, destinada a ser realizada por las policías o el Ministerio Público. Está a cargo de una persona formada y acreditada, ¿cierto?, por el Ministerio de Justicia en calidad de entrevistador, ¿ya? No es necesariamente única, también lo aclaro, ¿ya? La entrevista video grabada, porque a veces también uno piensa que va a ser una única vez. No, va a ser en el fondo en relación a los momentos que se requiera para poder en el fondo complementar la información necesaria en ese proceso.
no reemplaza la comparecencia de la víctima tampoco a un juicio oral, ojo con eso, ¿ya? Pero sí establece las condiciones en un juicio para que eso efectivamente sí quede establecido. Respecto a la figura del entrevistador, una recomendación muy importante. Las entrevistas, ¿cierto? Hay que entrevistar mucho, ¿ya? Esa es como la primera recomendación importante. No se puede ser entrevistador si obviamente solamente me quedo en un espacio formativo. Y por eso la formación que se realiza en esta figura del entrevistador tiene mucho, digamos, de un proceso práctico, de llevar adelante también este proceso. Y ahí estamos todos invitados. El entrevistador tiene la responsabilidad de entregar las condiciones óptimas, ¿cierto?, para el desarrollo de la entrevista y motivar a los niños a entregar la mayor cantidad de información. Para eso existe un protocolo de trabajo, que es el protocolo NICH, ¿cierto?, donde efectivamente se establece cuál es el tipo de preguntas que se pueden hacer. No existe un oficio o profesión con mayor preparación para desarrollar la entrevista. Vuelvo al punto que decía anteriormente, o sea, para ser un entrevistador preparado, ¿cierto? Tengo que tener la experiencia de haber hecho muchas entrevistas, ¿ya? Tiene que ver con que soy trabajador social, psicólogo, abogado, voy a, por esa formación, ser mejor entrevistador, para nada. Debo tener las destrezas para comunicarme efectivamente, el tono, el volumen de voz adecuado, la escucha activa, la mantención de los silencios, esperar es clave, ¿cierto?, en este proceso de entrevista, de generar la confianza. La existencia de esta neutralidad empática, no intencionar, no apurar un relato, ¿cierto? Es parte de lo que yo también voy estableciendo en este proceso. Conocimiento de los tipos penales, de las conductas sancionadas, ¿cierto? Del ordenamiento, que es lo que yo quiero pesquisar también en este relato, ¿ya? Comparecer eventualmente a un juicio oral, también va a ser parte de la figura del entrevistador para quienes también deseen participar en ese proceso formativo, y toda la metodología empleada. Muchas veces quien asista a un juicio oral, que haya sido entrevistador, va a tener que exponer de alguna forma cuál fue la metodología utilizada, ¿cierto?, en la obtención de este relato, si se ajustó también al protocolo y a las formas que están establecidas para ello. Probablemente acá estaríamos mucho rato, ¿cierto?, hablando de lo que es la entrevista de grabada, porque en realidad en media hora es muy difícil hablar solo del contexto y también hablar del proceso propiamente tal. Quiero terminar un poco haciendo este alcance con esta última lámina, que tiene que ver con este rol de URAVIT en la ley de entrevista videograbada. Las unidades de atención a víctimas, básicamente hoy día, en este marco de la ley, van a tener un rol de asesor, ¿cierto? Principalmente desde la experticia, principalmente en este contacto inicial, ¿cierto?, de despeje, de evaluación de riesgo y de las condiciones para establecer la entrevista. En el caso que sí sean entrevistadores, propiamente tal, se van a tener que dar las condiciones de planificar esta entrevista video grabada, establecer las condiciones, participar directamente en la entrevista y posteriormente evaluar la entrevista video grabada. Entendiendo que en este contexto van a tener que participar, ¿cierto?, muchas veces en la asistencia a un juicio y poder en el fondo dar cuenta también de la metodología utilizada en ese proceso. Por último, con esto sí termino, Ivonne, aporte en la entrevista video grabada, permite obtener mayor cantidad de información objetiva, precisa y relevante, permite este relato, ¿cierto?, evitando contaminaciones. La información obtenida tiene un valor, ¿cierto?, porque construye esta teoría del caso. Hay un aporte ahí también desde la mirada y de los principios rectores, ¿cierto?, del interés superior del niño, de la participación voluntaria. Disminuye la posibilidad de retractación porque en el fondo establece un plazo de tiempo lo más oportuno para hacer esta entrevista. No son 7 meses, 8 meses después, sino que también establece un tiempo bastante acotado para que se reduzca también esta posibilidad de retractación. Disminuye la victimización secundaria porque efectivamente establece criterios de quiénes pueden hacer esta entrevista, que son personas que están formadas y se ajustan a un protocolo también muy estricto y adecuado para que esa entrevista sea en esos estándares. Y por último, permite el acceso íntegro al registro audiovisual para que todos los que son intervinientes en el proceso, incluso también la defensa, pueda acceder y mirar cómo se hizo la entrevista, qué tipo de preguntas se hicieron, cómo se obtuvo ese relato,
ya que eso es tremendamente importante para garantizar, ¿cierto?, este criterio más general, ¿cierto?, y de transparencia, ¿ya? Bueno, yo quiero terminar haciendo una invitación también. Yo soy profesor acá de la UTLA. Nosotros estamos lanzando un diplomado en pericia social, así que los dejo también cordialmente invitados, porque uno de los temas que también vamos a abordar es la entrevista investigativa videograbada con todo el espacio, ¿cierto?, de la metodología y la forma en que se pueda desarrollar, para que también ustedes lo puedan revisar. Ingresen ahí a la página, está toda la información disponible. Le agradezco el espacio y que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Mario. Excelente presentación. La verdad es que nos dejaba algunos puntos súper claros y sobre todo el tema de la victimización secundaria, que es un tema muy potente y que podríamos estar efectivamente toda la mañana en ello. Ya, así que agradezco que hayas sido lo más, que hayas hecho una síntesis tan potente el día de hoy. Bueno, continuamos con nuestras presentaciones y vamos a finalizar hoy día con la presentación de Aldo Ramírez. Él es psicólogo, perito forense de Cava Regional, ¿ya? Cava Regional Concepción, de Policía de Investigación. Así es que te damos la bienvenida, Aldo, y estamos atentos a tu presentación. Bueno, primero que nada, dar las gracias por la invitación. A su vez también señalar que salí el más perjudicado de todos los otros dos expositores, porque el tiempo parece que va a ser mucho menor, ¿ya? Así que tirón de orejas para los dos anteriores. Bueno. Tranquilo, Aldo, nos podemos exceder un ratito. Ok, bueno, más que nada, como ya lo han señalado los dos colegas anteriores, esta entrevista investigativa tiene diferentes características y desafíos para nosotros como psicólogos, ¿sí? Y como trabajadores sociales también. Por lo mismo, yo quiero partir haciendo una diferencia entre lo que es una entrevista investigativa y un peritaje psicológico, ya que se tiende a confundir y se pudiese generar algún tipo de diferencia, pero sí existen. Y la más puntual es que, por ejemplo, un peritaje propiamente tal hace alusión a dar respuesta a una pregunta psicolegal, ¿ya? Entre ellas tenemos, por ejemplo, como señalaba Mario y Julio, el análisis de credibilidad del relato, la existencia o no de algún tipo de daño emocional, si es que el evaluado tiene o no competencias para poder entregar un testimonio, evaluar la discapacidad intelectual, ánimo vengativo, una ganancia secundaria, ¿sí? Esa es como la principal diferencia. Y una entrevista investigativa, como ya se señalaron los expositores anteriores, tiene que ver con un proceso que es parte de la investigación, no así un peritaje. Entonces, dentro de la entrevista investigativa, como señalaba Mario, se requiere la obtención de una información precisa y completa de los hechos denunciados, ¿sí? Se usa una técnica específica, al igual como se ocupa una técnica específica en peritaje, ¿ya? Se debe considerar que tiene etapas, también evalúa el funcionamiento del niño, niña o adolescente, y hay también evaluaciones de capacidades cognitivas que estos chicos puedan tener. Se utiliza el uso de determinadas preguntas, se amplía la información a través de ella, y tienen que haber determinadas condiciones particulares para su implementación. También el entrevistador debe estar capacitado y deben contar con instalaciones como las que Julio describía, ¿ya? Acá en el peritaje también se hace una ampliación de la información, se hace a la vez una indagación de la misma en profundidad, y también hay condiciones particulares, un entrevistador capacitado y las instalaciones. Como si ustedes pueden ver, hay bastantes similitudes, con la diferencia que acá se responde una pregunta psicolegal y se hace una investigación, por decirlo de una manera, más profunda en relación a ello. Y justamente la entrevista investigativa promueve que
en muchas investigaciones no se dé lugar a tener que pasar por un peritaje, porque se puede prever a través de la entrevista investigativa evitar pasar a esta segunda etapa, que si bien el peritaje puede ser mucho más tardío que la entrevista investigativa por un tema de, puede pasar 1 año o 2 años de que haya ocurrido la denuncia, y es como volver a revivir todo y atentamos nuevamente contra la victimización secundaria, que es lo que se promueve a través de esta entrevista investigativa. ¿Sí? Ok, a su vez también quiero hacer la diferencia entre una entrevista investigativa y una denuncia, ¿ya? Que tiene que ver puntualmente por el rol que va a tener quien va a tomar estos primeros dichos. En el caso de una denuncia, quien toma esta declaración presenta un rol activo, ¿ya? Efectúa preguntas muchas veces para obtener la información que se necesita. Si bien no todos los niños o niñas tienen la misma capacidad narrativa que les permite expresar de manera fluida lo que les ocurrió, entonces en la denuncia sí existe un rol activo. A diferencia de la entrevista investigativa, en donde el entrevistador tiene una injerencia bastante mínima, ¿ya? Y como ustedes, gran parte de los chicos que pude ver en la lista son estudiantes de psicología, fomenta la narrativa libre, que es justamente, y ustedes ya conocen, el generar espontáneamente el relato de los hechos. ¿Sí? Espontáneamente. Ok. ¿Cuáles son los pasos de esta entrevista investigativa? Se dividen en tres partes. Primero, se hace una planificación en donde se organiza la información. ¿A qué se refiere esto? Los antecedentes que existan, ¿sí?, se deben revisar para poder organizarlos. Con ello vamos a poder hacer una formulación del plan de entrevista. ¿Qué es lo que deseo yo conocer? ¿Qué es lo que aún no está claro? ¿Sí? Y como decía Mario, la importancia acá de la Unidad Regional de Atención a las Víctimas y Testigos es vital, porque ellos van a dar cuenta si el entrevistado, está en condiciones o no como para poder ingresar y formar parte de esta entrevista investigativa. ¿Ya? Ahora ya en la entrevista propiamente tal, existe una introducción que es como tipo, y esto ha sido validado y tomado de diferentes protocolos, entre el de Nietzsche, el de Chicago, entre otros, se dan cuenta de que uno se presenta, ¿no es cierto? Hola, mi nombre es Aldo Ramírez, soy psicólogo, trabajo en este lugar. La finalidad es que conversemos sobre lo que te pasó. Acá tenemos una sala con diferentes elementos, se los mostremos, ¿sí? Y podamos establecer con el niño, niña o adolescente un clima lo más adecuado posible dentro, evidentemente, de las condiciones que esta sala tiene. ¿Ya? Es así que nosotros vamos a obtener este relato libre que nos va a permitir que el niño, niña o adolescente sea capaz de decir con sus términos, con sus palabras, qué fue lo que le ocurrió, ¿ya? Y a medida que transcurra esta entrevista, nosotros podemos ir justamente tomando los mismos términos que el niño o niña y adolescente utilizó, para no contaminar justamente el relato ni inducir algún tipo de respuesta, que es lo que más se resguarda en esta entrevista. Posteriormente, viene el proceso de evaluación, en donde se analiza justamente toda esta información obtenida y también nos permite dar luz de cuáles van a ser las futuras acciones que voy a tener que realizar o futuras diligencias que se requieren. ¿Ya? Entonces, hay como ciertos requisitos esenciales dentro de esta entrevista investigativa. Entre ellas, como ya señalaron
los expositores anteriores, entrevistas oportunas. O sea, que no haya una distancia muy significativa entre la denuncia y esta entrevista, puesto que la literatura especializada en delitos sexuales dan cuenta cómo el tiempo afecta en esto. Por ejemplo, el fenómeno de la retractación. Recordemos que son niños, niñas y adolescentes que supongamos que están denunciando un hecho intrafamiliar, ¿ya? Denuncian el día 1 de diciembre y la entrevista investigativa aparece en marzo. Durante todo ese periodo, el niño ni adolescente ha estado en contacto probablemente con el agresor, ¿sí? Y el grado de afectación, el grado de conmoción que genera en esa familia es muy grande. Supongamos que es el sostenedor económico de la casa. Y todas esas presiones, el niño ni adolescente las recibe. Por lo tanto, es probable que este fenómeno se dé, y se da bastante. ¿Ya? A su vez también se puede establecer la contaminación del relato. ¿Por qué no cambias, o por qué no dices que no fue así, que era un juego? Diferentes elementos que se consideran cuando el tiempo es muy prolongado entre la denuncia y la entrevista investigativa. Por eso que estas deben ser oportunas en el tiempo. A su vez, existe la utilización de un protocolo de entrevistas que está estandarizado y validado, como ya señalé anteriormente, donde se fomenta la narrativa libre, se realizan preguntas abiertas como, por ejemplo, tú me decías que te tocó la rodilla. Háblame de eso. Lo más amplio posible. Háblame de eso. Parafrasear lo que el chico dijo o niña dijo, ¿ya? Y, como bien señalaba Mario, aquí se deben consignar todos los aspectos conductuales y emocionales que van apareciendo, porque puede evitar una posible petición de una pericia para evaluar el daño emocional. Y si esto está consignado, si esto se valora dentro de esta entrevista, es un elemento que posteriormente no es necesario exponer al niño, y se evita eso. ¿Ya? En el punto 3, entrevistador con formación especializada. Acá se habla de profesionales capacitados, ¿sí? Acá se está capacitando a personal de fiscalías, ¿ya? Carabineros, policía de investigaciones, ¿ya? Que tienen experiencia en entrevistas, ¿sí? Ahora, es necesario también señalar que deben tener un entrenamiento necesario en estos protocolos en particular. A su vez, deben poseer una formación continua, porque si bien uno puede tener mucho tiempo entrevistando y realizando pericias, se adquieren en ocasiones algunos vicios, ¿ya? Los cuales son muy necesarios ir corrigiendo. Y por eso está la retroalimentación, porque por lo general siempre se realizan de 2 personas. Una que está frente al niño, niña, adolescente, y otra que está hablando por un intercomunicador, en el caso de las pericias, ¿ya? Y justamente te va corrigiendo, no preguntes de ese modo, reformula la pregunta, déjalo un par de segundos, se quebró un poquito, ese tema se cerró, no está hablando, en fin. Todo eso te lo va dando la práctica y la formación continua y la retroalimentación de un par. ¿Sí? Luego, hablamos de un registro video grabado que debe ser íntegro. Y aquí, como señalaba Julio, la ley exige determinadas especificaciones técnicas que deban tener estas salas, con resoluciones determinadas, justamente para obtener las imágenes y la verbalización de los niños y niñas adolescentes lo más clara y genuina posible, ¿ya? Por ejemplo, captar una conducta no verbal, que para nosotros
dentro de una pericia o dentro de una entrevista videograbada es tan relevante como la conducta verbal. ¿Sí? La infraestructura adecuada, equipos intercomunicadores. Bueno, Julio ya lo adelantó. Es necesario contar con determinadas especificaciones e intercomunicadores que creo que son de vital relevancia y que no interfieren justamente con el niño o niña que tenemos en esta entrevista. Y por último, la coordinación interinstitucional. ¿A qué se refiere esto? Que previo a que un niño sea o ingrese a una entrevista investigativa, es necesario realizar una entrevista previa. Y aquí las URADIT tienen un rol muy, muy relevante, en donde justamente dan cuenta si este niño está en condiciones o no de poder ingresar. Por lo que ya han señalado ya los dos expositores anteriores, para evitar justamente la victimización secundaria y también la terciaria. Porque también tenemos los padres de estos niños que al saber que sus hijos se someten nuevamente a esto, también les genera un gran malestar y se afligen lógicamente. ¿Sí? Creo haberlo hecho lo más rápido posible, ya, en virtud de los tiempos. Y también quiero señalar que este es una invitación muy relevante para todos nosotros, los profesionales de las ciencias sociales, ¿sí? Que es un desafío para nosotros, ¿sí? El poder formar parte de este equipo, por decirlo de una manera, que trabaja directamente con fiscalías y buscar un nuevo nicho de trabajo, ¿sí? Especializarnos en diferentes posgrados que puedan ir apareciendo, ¿ya? Tanto en esta universidad como en otras. La idea es buscar y fomentar la capacitación. No nos podemos quedar lamentablemente con un título al momento de salir. Nosotros debemos de capacitarnos y obtener el máximo de competencias posible. Quiero agradecer el espacio, que es un tema, como decía Mario, que nos da para mucho. Hablar solo de la entrevista podemos estar horas y horas, ¿ya? Hemos tratado de hacerlo lo más amigablemente posible para todos y que ojalá que les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo, por tu presentación. Creo que con esto ponemos el sello en donde hacemos una diferenciación de la entrevista videograbada y el peritaje. Creo que era muy relevante poder distinguir ambas instancias, así que de verdad súper claro y agradecidos como equipo de ti y de los otros dos expositores, por supuesto. Antes de empezar a contestar las preguntas, que hay varias en el chat, lo que nos alegra mucho porque significa que ha quedado cierto sembrado esta necesidad de conocimiento, que es lo que queríamos nosotros instalar también hoy día en ustedes, tanto en los trabajadores sociales que nos acompañan como en los estudiantes de psicología también. Contarles y reforzar un poquito lo que planteó el colega trabajador social respecto al diplomado de peritaje psicosocial en materia penal y familia 2020, ¿ya? Y este diplomado está destinado a realizar una especialización en los profesionales, ¿sí? Y generar instancias en donde puedan ser acreditados también como peritos, ¿ya? La universidad este año lo va a dictar en forma online, y Sandra Acuña acaba de poner en el chat su correo, ¿ya? Porque igual le pueden hacer preguntas con respecto a esta instancia, si es que les interesa postular y les interesa participar de esta experiencia de aprendizaje, que seguramente los puede potenciar mucho más en el quehacer laboral. Bueno, hay muchas preguntas y hemos seleccionado algunas de ellas. A quienes no respondamos hoy, nos pueden dejar su correíto en el chat y nosotros vamos a hacer lo posible por contestar esas consultas que nos han manifestado. Dentro de las que se han seleccionado, como que engloban a la mayoría de los comentarios o consultas que hay, nos pregunta Violeta Vega,
Consulta al abogado, dice, ¿en qué contexto socioeconómico-cultural se podrían disminuir los delitos abordados por esta ley? ¿Qué debemos cambiar de nuestra cultura? ¿Cómo solucionamos esto? Violeta pregunta entonces a Mario. Para el abogado. Sí, Okay. perdón, Julio, te he dicho toda la mañana, Mario, disculpa. No importa. Bueno, o sea, la pregunta es bastante, digamos, es fuerte, porque en realidad partamos de una base, digamos, de una composición delictiva. No todos los lugares son lo mismo en cuanto a la ejecución de hechos, digamos. Todo en algún sentido es relativo. Por ejemplo, yo fui fiscal, terminé, digamos, como fiscal en la comuna de Coronel. Fui fiscal por 6 años en Coronel, donde la situación socioeconómica de ese lugar es, lógicamente, mucho tráfico, microtráfico de drogas, lo que conlleva mucho homicidio. Tuve un año, por ejemplo, con lo que es la octava región, digamos, a lo mejor en la región metropolitana es distinto, pero 16 homicidios en un año, digamos, para una comuna como Coronel, con 5 fiscales, era bastante, digamos. Situaciones como, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Quizás el delito sexual no era lo que más existía. Era como una pobre, efectivamente, creo que era la tercera comuna a nivel nacional con situación de desempleo. La otra era Lota, que también formaba parte de nosotros, por lo tanto, entre Lota y Coronel se repartía todo esto. Y por ejemplo, acá en esta región, bueno, yo no tengo ese escenario. Tengo un escenario mucho más disperso, digamos, donde sí, por ejemplo, hay bastante delito sexual con niños y niñas adolescentes, donde también, por ejemplo, hay harta violencia intrafamiliar, muchas veces por la situación. O sea, eso va generando en algún sentido lo que se va produciendo. Si hay un tema común, lógicamente, siempre va a ser la falta de recursos, lamentablemente, la falta de educación. Eso va, en algún sentido, produciendo múltiples, entre comillas, tentaciones, por ejemplo, como son los delitos contra la propiedad. O sea, yo creo que lógicamente la respuesta no se responde a través de la intervención del sistema penal. Yo, lógicamente, como abogado, tengo muy claro que el sistema penal no es la respuesta, porque el sistema penal es una filosofía que lo que hay que hacer cuando se transgreden bienes esenciales en una sociedad. Y en ese caso, digamos, el poder, digamos, punitivo institucional hace que eso se le retribuya una pena, de acuerdo a la filosofía imperante en cada, digamos, lugar y momento. Pero el problema previo, que es antes del proceso penal, así que podríamos decir antes de que se inicie esta denuncia y todo esto, bueno, es una situación de recursos, de educación, es una situación que lógicamente no se resuelve con esto. Eso como primera cosa. Los problemas no se resuelven con leyes, pienso yo tampoco, porque antes que la ley siempre están las conductas. Yo creo que lógicamente este país, digamos, quizás todos los países, digamos, hay cosas que están faltando, pero que lógicamente no son quizás más leyes, sino valores y principios que a lo mejor eran inculcados tradicionalmente en algún momento. Hoy día hay mucho cuestionamiento respecto a muchas cosas. A lo mejor debemos definir, clarificar como sociedad lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos tranquilidad, queremos digamos, vivir en paz, queremos que toda la gente sea, digamos, tenga acceso a bienes, a poder tener lo mismo que yo quizá, independiente de las diferencias que hay entre todos los seres humanos. A lo mejor tenemos que ponernos de acuerdo en eso primero. Quizás es muy ideológico lo que estoy diciendo, y eso traspasarlo a lo mejor en un proyecto social. Yo sé que me estoy saliendo del tema, digamos, del proceso penal, pero eso es más o menos mi respuesta. Súper interesante, Julio, porque tu respuesta engloba mucho de lo que nosotros también trabajamos con nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Ya? Me parece súper interesante que desde la mirada de un abogado nos diga que la solución no está en las leyes. Ya agradezco un montón esa respuesta porque en el fondo está reforzando lo que nosotros como docentes, académicos, día a día intentamos inculcar en nuestros estudiantes, ¿ya? Así que muchas gracias, creo que fue súper asertiva tu respuesta.
hay una pregunta que ahora sí es para ti, Mario, de Alberto Vilés, ya nos consulta y dice así, al colega Mario Retamal, ¿cuál es el análisis crítico que puede realizar de la entrevista investigativa videograbada, ya que en su tercera etapa de implementación existirían grietas, brechas, deltas? A ver, no sé si puedo responder tu pregunta, Alberto. Primero porque nosotros hemos diseñado, digamos, este proceso desde la Fiscalía en una etapa de implementación gradual. Yo creo que claramente las regiones han hecho ajustes conforme a sus condiciones contextuales, ¿cierto? Como decía Julio, en su caso, que está ya implementada, hay una serie de ajustes que tuvieron que hacer, tanto de infraestructura como de formación de profesionales. Yo sé que desde el punto de vista más crítico han habido brechas, sobre todo en términos de la cantidad de entrevistadores, de los tiempos, etcétera, pero estamos en un proceso de marcha blanca, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es muy temprano para decir qué tan crítico no podemos ser también con este proceso, porque todavía ni siquiera se implementa, digamos, en la mayoría del país. Nosotros estamos viendo todas las condiciones en Santiago, que es la región más grande y es la más difícil a veces de implementar estos procesos, para que efectivamente se hagan aprendizajes de la experiencia en regiones. Por eso fue, junto a Valparaíso, también una de las últimas en que se va a implementar. Pero no sé si te puedo responder esa pregunta ahora porque es muy reciente como para tener un análisis tan crítico, digamos, de todo. Claramente es un aporte lo que se está haciendo y obviamente de ahí hay que generar aprendizaje. Yo no creo que sea tan sencillo, digamos, que todo vaya a ajustarse de una manera tan ideal, digamos, al proceso. Siempre va a haber algo que corregir. Muchas gracias. Esperamos que Alberto haya quedado conforme con la respuesta, entendiendo que lo que nos plantea, ¿cierto?, el colega Mario tiene que ver con una mirada desde realizar una crítica honesta y con argumentos, y entendiendo que hasta el minuto tampoco es tan viable realizarla sin los argumentos necesarios. Así que se agradece mucho tu respuesta, Mario. Y hay una pregunta que nos hace Jonathan Halti, que está dirigida, yo creo, al colega psicólogo. Nos plantea cómo se puede abordar en una entrevista investigativa la posibilidad de que exista un falso recuerdo, siendo este incluso sincero y verdadero para la persona. Está silenciado. Ahí. Ahora sí. Mira, sí, existe lo que se llama la sugestionabilidad y la fantasía dentro de los niños, sobre todo cuando son pequeños, ¿ya? Es un tema bastante complejo, ¿ya?, de poder detectar, y uno debe complementar esa situación con otros elementos. Por ejemplo, hay descripciones, ¿ya?, dentro de esta misma narrativa que tienen determinados elementos que le dan una riqueza vivencial a su testimonio, versus otros que no los hay. Ese te puede servir como un indicador para dar cuenta que puede ser una sugestión. Tienes que tomar en cuenta el factor también, considerando que trabajamos con la memoria, con la psicología de la memoria, y los recuerdos muchas veces se van completando a medida que va pasando el tiempo para poder darle una continuidad a lo que ocurrió. Y por ello es necesario tomar esos resguardos, que son, por ejemplo, el tiempo de la develación. Va a dar cuenta también cuánto tiempo ha pasado desde que ocurrió el hecho a cuando tú lo estás consultando puntualmente. Dar cuenta en el funcionamiento, cuando tú recién comienzas la fase introductoria de la entrevista, ver cómo este niño o niña o adolescente relata su historia, sus hechos. Si tú notas algo que no se condice un poco con la realidad, cuán ajustado está la realidad. Y además, las competencias testimoniales que tiene, el nivel de percepción, atención, memoria, entre otras. Creo que esos son los elementos que nos podrían ayudar a descartar
una hipótesis de sugestión y o que cobre fuerza. Y en ocasiones también nosotros tenemos que ser honestos y decir, no puedo manifestarme al respecto, puesto que hay varios elementos que se contraponen. ¿Sí? Eso. Gracias, Aldo. Muchas gracias. Hay una pregunta que la voy a dejar abierta para los tres entrevistadores, no sé si, o sea, sí, los tres expositores, no sé cuál de ustedes pudiese contestarla. Juan Pablo. Él plantea, ¿cuál es el sentido de que se incluyan algunos delitos y otros no? O sea, como yo lo interpreto, el proceso judicial es estresante en sí mismo para los niños, y eso es lo que habría que resguardar, independiente del hecho que habría llevado a estar en dicho proceso. ¿Me podría repetir la pregunta? Sí. Juan Pablo nos pregunta en el fondo cuál es el sentido, ya que se incluyen algunos delitos y otros no en esta ley, ya. O sea, como yo lo interpreto, dice, el proceso judicial es estresante en sí mismo para los niños, y eso es lo que habría que resguardar, independiente del hecho que habría llevado a estar en dicho proceso. Se refiere a cómo dejamos afuera algunos aspectos o algunas situaciones complejas que vivencian los niños y que no son considerados en la ley. No sé si puedo responder y el resto ahí va complementando. Yo creo que lo primero que hay que considerar que esta ley en el fondo es el primer gran intento, digamos, por considerar a los niños también como participantes en un proceso, dándoles las garantías de un adecuado relato y las condiciones necesarias para evitar estos procesos de victimización. Claramente la ley y la forma en que se implementa, ¿cierto?, hace criterios de priorización, sobre todo en términos de la afectación emocional que algunos delitos, ¿cierto?, que puedan verse reflejados, digamos, en niños y niñas adolescentes, sobre todo en su relato. Esto no implica que probablemente en un futuro, y comparto lo que dice la persona de la pregunta, pueda extenderse, porque claramente cualquier delito, ¿cierto?, independientemente de la magnitud, tiene una afectación, ¿cierto?, sobre todo si se trata de niños. Pero claramente se priorizó, pensando principalmente en la afectación emocional, ¿cierto?, en toda la complejidad que tiene muchas veces el relato, en las características de los delitos que anteriormente se describieron. Sí. Bueno, ya, yo voy a aportar aquí a lo que dice Mario, y concuerdo absolutamente el punto de vista de la existencia de conductas que son bastante, digamos, gravosas, digamos, en ese sentido. Pero también olvidar que como todo proceso legal, y también un poco la pregunta que se me hizo en un momento, las sociedades van cambiando, digamos. Si bien este es un catálogo cerrado en un inicio, que da cuenta de que, bueno, haga este proceso, métase a una sala, haga esta entrevista, trate mejor al niño, eso no significa que en el futuro esto se pueda hacer, digamos, extenderlo a todos los otros delitos. Es más, yo voy a replicar un poco la experiencia que nosotros tenemos acá, que no solamente nosotros en estos delitos entramos a niños y adolescentes a la sala, en muchas otras oportunidades respecto a otros delitos que no son del catálogo también lo hacemos. Lo que de alguna forma ha sido bien visto, digamos, por la legislatura, porque igual que el Código Procesal Penal, la ley no es ley en sí misma, a menos que cree un estándar mejor. Y así el Código Procesal Penal creó un mejor estándar para obtener información y para poder de alguna forma llevar una investigación y todo eso. La ley 21.157 permite elevar el estándar. Ahora, en la ley, como es ley, digamos, yo soy abogado, no se indica que no se pueda ingresar a otros delitos también. Puede la obligación de ciertos delitos. La idea es que en algún momento, y ojalá sin un catálogo más amplio, bueno, esta sea la forma de entrevistar a niños, niñas, adolescentes. Ya que si se dan los recursos, sea todo. Y que en un momento quizá más, digamos, de mayor visión, sea la forma en que entrevistemos quizá a muchas de nuestras víctimas, respetando sus derechos. Entonces esto, tomémoslo como el inicio nada más de algo. En sí va a tener una decantación, va a tener transformaciones y una evolución
que nosotros esperamos que sea acorde, digamos, a los mejores tiempos que siempre tienen que haber, que tenemos que esperar, y que eso sea de alguna forma el destino, digamos, de esta ley, de este catálogo. Sí, bueno, en relación a lo mismo, como bien dice Julio y Mario, es el inicio de algo que anteriormente no se consideraba. Me ha tocado ver un sinnúmero de declaraciones donde los niños han tenido que declarar lo mismo, y que, por Dios, que ayuda una entrevista. Muchas veces me ha tocado ver algunos fiscales que hacen una entrevista video grabada de lo que le ocurrió y te simplifican mucho el trabajo, sin duda. Es un gran aporte y evita justamente este daño, el revivir. Hay personas que, de hecho, ya han ingresado a programas de reparación, han terminado su periodo de reparación y los citan a peritaje. Entonces es como reabrir la herida nuevamente, las personas salen muy, muy mal de ello, y creo que esto es un gran aporte y que va a, en parte, a ayudar a que esto se evite en lo posible. ¿Sí? Eso puedo decir. Bien. Osvaldo Alarcón nos pregunta, nos saluda primero, nos dice buenos días, consulta cómo se ha llevado a la práctica estos procesos y a quiénes se están capacitando en este tipo de entrevistas. Las policías, estamos suponiendo que ellos también, en el fondo pregunta si es que a los policías también los capacitan en esta materia. ¿Voy a contestar yo primero? Bueno, sí, efectivamente, bueno, como indiqué en mi lapso de presentación. Aquí Julio, si puedes hablar un poquito más fuerte, por favor. Perfecto, ¿ahí? Sí, Ahí súper. sí. Ok, en Coyhaique tenemos una composición de 8 entrevistadores del Ministerio Público y de las policías. Son 4 de Policía de Investigaciones y 5 de Carabineros. Si lo ven bien, es casi 50 y 50. Y a los entrevistadores, ellos también de las policías, también se les está capacitando, también tienen un instructor, y en algún sentido, digamos, la idea es compartir, digamos, esta experiencia como equipo, que eso es lo interesante que tiene el proceso de entrevista investigativa, que es, aparte de ser multidisciplinario, es interinstitucional. Estamos todos de alguna forma en esto. Ahora, claro, se podría quizás entender que pueden haber más instituciones que podrían aportar, no sé, mejores entrevistadores, pero la realidad, el empírico, lo que yo he visto, bueno, depende de cada persona. Tenemos entrevistadores de Carabineros bastante buenos, también de la Policía de Investigaciones. Si hay alguna persona que no está cumpliendo con los estándares, evidentemente, digamos, hay una constante reevaluación de su situación, que incluso podría de alguna forma no aprobar los cursos de perfeccionamiento continuo. Entonces, no es un tema que como dije yo en un inicio, que es de un curso, no, esto es constante para mantener la habilidad, y si alguien no la tiene, bueno, tendrá que salir de la sala, digamos, y no dedicarse a esto por la importancia que esto tiene. En relación a esa misma pregunta, comparto la inquietud que tienen algunos de los estudiantes en que ¿por qué no son personas de las ciencias sociales los que trabajan en entrevistas? Y también hay que considerar lo que decía Julio, que este es un trabajo interdisciplinario en interinstituciones y que se está poniendo en práctica, ¿ya? Creo que se está tratando de hacer lo mejor posible y que va a ser necesario, por supuesto, tener que seguir formándose. Y no es excluyente que ninguno de los que estamos aquí hoy participando pudiésemos formar parte de esto. Creo que es importante capacitarse, tener instancias como estas, por ejemplo, que nos ilustren un poco más sobre cómo está la puesta en marcha de esto, cuáles son los puntos que se debiesen mejorar, y estar atento a todo eso. Y eso nos va a permitir, evidentemente, formar parte de esta labor que es tan bonita, ¿ya? Y que de algún otro modo como que te satisface el saber que no le haces daño más, o no le haces más daño a alguien, sino que estás reparando de algún otro modo, dentro de lo que se puede. Ok,
Vamos a pasar, creo que ya va a ser la última pregunta que vamos a poder revisar. Joey nos dice, me gustaría saber cuáles son los nudos críticos de esta ley. A ver, desde mi punto de vista, y creo que lo noté cuando vi, porque la pregunta me pareció interesante ya desde el inicio, digamos. Bueno, yo creo que lo importante de esta ley, digamos, es de alguna forma ir uniformando una atención conjunta, digamos, o que sea integral, digamos, a víctimas, que no solamente, como dijo en la pregunta anterior, sea para ciertos delitos, quizá en un momento, en un segmento de edad y posterior. Pero como herramienta, lógicamente, bueno, hay temas que tendrán que ver a lo mejor con cargas de trabajo. O sea, acá en Coyhaique, por ejemplo, tenemos pocos profesionales, pero no tenemos una gran cantidad de casos. Lógicamente, las otras regiones que vienen, que van a ser de mucho mayor complejidad, van a vivir otra realidad. En ese sentido, digamos, lógicamente siempre hay temas recurrentes en cuanto a los recursos que van a estar disponibles para poder realizar esto. Yo no lo veo como inquietud en realidad. Creo que se va a lograr el objetivo. Tengo plena conciencia de eso. Pero yo creo que, si bien como herramienta, digamos, va a ser bastante, digamos, buena, también es algo que es perfectible. Como el Código Procesal Penal ha sufrido diversas reformas, esta ley también lo tendrá. Si yo en este momento veo un nudo crítico, bueno, hay múltiples funciones para URAVIP. Eso es verdad para los equipos. Aquí el equipo ha respondido bien, lógicamente en ciudades más grandes tendrán que arbitrarse de otra forma. Quizás eso sería que yo vería como un tema. Y lo otro, bueno, también replicar y reiterar que lógicamente más importante que ley siempre son las conductas, digamos. O sea, en el fondo, cómo nos organicemos, cómo avancemos en la tarea, y eso, como dije anteriormente, no lo da una ley, digamos, sino que somos los seres humanos los que operamos la ley, digamos, y de alguna forma somos los que debemos en algún sentido sacar adelante la tarea. Eso por mi parte. Yo quería agregar a lo que dice Julio respecto a lo que podrían ser eventuales nudos críticos. Vuelvo a insistir en el tema que obviamente estos nudos críticos se van viendo en la medida que se van implementando los procesos. Y tiene que ver con poner un poco a prueba la capacidad del sistema. Pero la ley establece ciertas condiciones, establece ciertos parámetros los cuales se tiene que ajustar la entrevista videograbada, pero claramente cada región, ¿cierto?, va a tener que hacer ajustes muy importantes, tanto a nivel de implementación, de infraestructura, que son costos también en eso, pero también desde la formación de los entrevistadores, que se resguarde efectivamente el cumplimiento de los protocolos, ¿cierto?, que se permita que efectivamente se dé esta coordinación institucional con las policías, ¿cierto?, en este ejercicio de lo que veíamos en la presentación, ¿cierto?, de la denuncia, que se haga también conforme a esos estándares también de levantamiento de información, de la experiencia, ¿cierto?, de los entrevistadores, en la asistencia a estos cursos de formación y seguimiento, que efectivamente se ajusten a esos estándares de calidad. Y por otro lado, no menor, tiene que ver la adaptación también a los procesos y carga de trabajo, principalmente en las unidades de atención a víctimas, que son la URAVIP. Un ejemplo no menor, un poco recogiendo una cifra que lanzaba Julio. Él decía, nosotros tuvimos 15 homicidios en el año. En la Fiscalía Sur hay 15 homicidios en un mes, más o menos, y creo que me quedo corto, como para que uno juegue un poco con las cifras. Si eso lo ponemos exponencialmente en violencia intrafamiliar, hoy día también en el contexto que estamos, que es súper complejo también la intervención en caso de violencia intrafamiliar, ya ha habido una tremenda discusión respecto a la forma en que se está dando el fenómeno, la forma en que se abordan los canales, ¿cierto?, de denuncia. Claramente va a haber un desafío muy importante de cómo ajustamos, ¿cierto?, el trabajo que tienen las unidades de víctimas con este nuevo rol y que efectivamente se cumpla conforme a los plazos y la calidad que se establece. Muchas gracias. Aldo, no sé si quieres agregar algo más. Bueno, más que nada el desafío y puntos críticos, como decían mis compañeros, se va a ir viendo a medida que esto se va implementando y creo que
es necesario, y puedo ser un poco majadero, pero es necesario sí o sí adaptarse a los protocolos. Cuando uno se sale de ellos, genera grandes errores que permiten justamente que la Defensoría, en este caso, haga uso de ello y salgan perjudicados muchas veces los niños, niñas y adolescentes. Eso, por eso, ceñirse a eso, estar constantemente capacitándose y retroalimentándose. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estamos ya en los tiempos estimados para esta actividad. La verdad es que como equipo estamos felices y muy contentos de la cantidad de personas que hoy participaron. Creemos que este va a ser un aprendizaje muy significativo, ya que de alguna manera han obtenido la información directa de primera fuente, profesionales súper comprometidos con lo que hacen y que nos han podido compartir su experiencia en esta labor. Quisiera reiterar que en el chat se encuentra, ¿cierto?, el correo de Sandra Acuña, sacuna@utla.cl, para quienes estén interesados o interesadas en el diplomado de peritaje psicosocial, ya que imparte la Universidad de las Américas. No vamos a alcanzar a responder todas las consultas, pero quienes quieran dejar sus correos, no hay ningún problema y podemos responder por esa vía. Ya agradecemos a nuestros expositores que han tenido la gentileza de compartir su tiempo, sus conocimientos, sus saberes y sus compromisos en esta hermosa labor que realizan. Así que damos por finalizada esta actividad y esperamos vernos muy pronto en otro webinar o en otra actividad similar que nos pueda seguir potenciando en esta área, como trabajadores sociales y como psicólogos. Me despido entonces, muchas gracias. A ti, a ustedes. Gracias. Chao, chao. Saludos. Estén muy bien, chao, chao, saludos a todos. Cuídense. Chao.